Sí. No. No. Sí. No, la verdad. Sí, sería muy chévere. Mamar gallo, pero también informar. Retos, Cosas aburridas. ¿Qué hacen los youtubers? Se maquillan. como lo que hizo Santos, mostrar su lado más amigable. Un día en la vida del youtuber. Con Luisita Comunica. Villalobos. Con Jonathan Clyde. Con Pau Tips. Con Daniel Samper. No. La verdad, no. Uri. No. Ni idea. Otamario. Decano de Santiago. ¿Santiago? Leer para vivir, Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2018, del 27 de agosto al 1 de septiembre. Invita UNAP. Vigilado Ministerio de Educación Nacional. Sigue todas las transmisiones de Ulibro 2018 a través de www.unaptv.com o descarga nuestra aplicación UNAP TV y disfruta del contenido de Ulibro 2018, disponible en Android y iOS. Buenas tardes, reciban una cordial bienvenida a Ulibro 2018, Leer para Vivir, la 16ª versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad presentamos el encuentro con el autor de Hitler en Colombia. Antes de que sea el evento, les recordamos que este evento está siendo transmitido vía streaming a través de unaptv.com. Hoy contamos con la presencia del periodista y escritor argentino Abel Bastí, cronista dedicado a reconstruir la historia de los nazis arribados a Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Ha coordinado y dirigido distintas expediciones en el Atlántico Sur con el fin de encontrar los cascos hundidos de los submarinos que utilizaron los nazis para llegar de forma clandestina a Argentina. También se desempeñó como investigador para documentales de televisión nacionales y extranjeros. Es el autor de los libros Bariloche Nazi, Hitler en Argentina, El exilio de Hitler y Tras los pasos de Hitler. Lo acompaña como moderador el reconocido escritor colombiano Mario Mendoza, autor de novelas como El viaje loco Tafur, La ciudad de los umbrales, Satanás, los libros de relatos La travesía del vidente, entre otros. Es colaborador habitual de diversos diarios y revistas. Bienvenidos. Bueno, no estoy muy acostumbrado al formato de sala, me cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Soy de vieja guardia, que significa profesor entrando con pupitre, haciendo asiento tradicional. Pero bueno, intentaré. Además, esto es incómodo, es porque uno no puede poner libros, subrayar, no puede hacer nada, ¿verdad? Es como si fuera una conversación familiar en la casa de una tía. Entonces vamos a hacer un esfuerzo
para acoplarnos al asiento. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, mil gracias por sacar de su tiempo para venir a debatir a Ulibro, que me parece que es una de las ferias más importantes en este momento en Colombia, va cogiendo fuerza, cada vez tiene más importancia para nosotros los escritores, la gente de la cultura en general. Bucaramanga se está volviendo prácticamente una agenda obligatoria anual. Entonces hablábamos con Erika, con la directora, que nosotros anotamos ya en la agenda prácticamente esta semana como una de las semanas claves para venir a hablar de nuestros libros, nuestras investigaciones, etcétera. Entonces es un enorme placer ver cómo Bucaramanga tiene una fuerza y un empuje tremendo en ese sentido, y la universidad vinculada a ello pues le va dando, por supuesto, cada vez más relevancia y prestancia. Así es que muchas gracias, son ustedes los que hacen la feria, mil gracias a la universidad por la invitación, y para mí es un enorme placer estar con un autor a quien tanto estimo, alguien que fue muy importante para mí durante la elaboración de mi trabajo de campo, de mi última novela, Diario del Fin del Mundo. Ayer hablé sobre Abel, de alguna manera hice una pequeña introducción preparando lo que iba a ser la conversación de hoy. Estuvimos juntos en la Feria del Libro, hemos conversado en varias oportunidades, esta mañana volvimos a charlar. Creo que es uno de los grandes autores del tema a nivel mundial. Yo conocí a Abel primero a través de History Channel, lo vi en National Geographic, lo vi un poco en todos lados, había leído a otros autores argentinos expertos en el tema de migraciones nazis en América Latina y en el Cono Sur, pero lentamente, poco a poco, los libros de Abel me fueron cautivando, y me parece una mezcla curiosa entre un periodista, escritor y al mismo tiempo un detective, ¿verdad? Hay un lado de Abel que a mí me atrae profundamente, y es su lado detectivesco. No, es una persona con un rigor increíble, una persona que va detrás de los testigos, de las huellas, de cualquier pista que aparezca, inmediatamente él está detrás. Así es que bienvenido, Abel, y me alegra mucho volver a compartir contigo en público. Bienvenido a Bucaramanga. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá. Muchas gracias a la universidad que ha tenido la gentileza de invitarme y de traerme, porque yo vengo de Bariloche, de la Patagonia. Así que vengo viajando hace un rato largo. Bariloche es un lugar muy lindo, muy paisajístico, en el confín del mundo. Imagínense en 1945 lo que era ese lugar. Y por esa razón, porque era muy lindo, porque estaba muy alejado en el confín del mundo, muchos inmigrantes alemanes, fugitivos de guerra, encontraron refugio en la Patagonia argentina y chilena. Yo vivo a 15 kilómetros de una gran estancia donde muchos nazis, incluyendo al principal, encontraron refugio en 1945. Así que tengo una motivación especial por estar viviendo en ese lugar, y además, por estar viviendo en ese lugar, información privilegiada por los contactos con antiguos pobladores, tanto de la comunidad criolla como de la comunidad alemana. Y desde hace 20 años estamos con el tema, hasta que nos encontramos con Mario y lo profundizamos un poquito más en Colombia. Bueno, vamos al origen de la investigación, Abel. ¿Cómo llegas tú en tu panorama general? Porque los libros de Abel, se los recomiendo mucho, son impactantes. Está toda la migración, Mengele, Eichmann, Klaus Barbie, son una cantidad de sujetos buscados en Europa para los digamos, juicios de Nuremberg, y los libros de Abel trazan primero todas esas migraciones, incluida la del Führer, hacia ese cono sur. Pero ¿cómo llegas a Colombia y cómo empieza la investigación, Abel? Bueno, acá ocurrió algo muy curioso. Yo en un libro anterior que se llama Tras los pasos de Hitler, que precisamente son todas las piezas que uno va recogiendo con testimonios, documentos, historias, que son piezas de un rompecabezas en muchos años, no en muchos años de mi investigación, sino en muchos años de la vida de Hitler en el exilio, encuentro y publico en ese libro un documento de la CIA, que es un documento muy particular. Yo publico el documento, en ese libro y en este libro está ampliamente explicado, y es un documento que dice que Hitler en 1954 tiene una reunión
en Tunja, capital de Boyacá, y explica esa reunión, pero además lo extraño de este documento es que tiene una foto, que es la foto que está en la tapa de ese libro. El que está a la derecha obviamente es Hitler, y el que está a la izquierda es una persona que no sabía quién es. El documento dice que se llama Philip, nosotros decimos Citroën, pero en holandés, porque este hombre después vamos a explicar que holandés es Citroën. Es lo único que tenía. Entonces, hace 2 años yo llego a la Feria del Libro de Bogotá, tenía 3 días o 4 días en Colombia para estar. Digo, bueno, me voy a Tunja. Tengo 5 horas. Llegué a Tunja. El documento dice que la reunión se hizo en residencias coloniales. Después vamos a ver qué es residencias coloniales, que es un antiguo edificio, un antiguo hotel, vamos a decir, hoy convertido en centro comercial, pero que existe. Y lo único que tenía era ese edificio. Digo, ¿con quién puedo hablar acá? Y me dijeron, mira, está el presidente de la Academia de Historia Boyacense, que es el doctor Ocampo López, una persona muy mayor, tiene más de 100 libros escritos, trabajos eruditos. Y la verdad que mi experiencia con los académicos es mala, porque, digamos, generalmente un académico dice Hitler murió en Berlín el 30 de abril de 1945, ¿usted qué me está preguntando? Entonces, es mala mi experiencia. Pero como tenía muy poquito tiempo, y era la única persona que podía ir a ver, porque es lo que me habían dicho, fui, le golpeé la puerta al doctor Ocampo López, lo saludé, me invitó a pasar, muy amable, le dije, mire doctor, yo sé que no sé si cuadra esta pregunta, pero yo tengo un dato de que Hitler estuvo en 1954 en Tunja. Sí, claro. No estuvo mucho tiempo, no le digo años, pero tampoco le digo días, algunos meses. Él venía de Perú, se quedó un tiempo acá y después se fue para Argentina. Entonces yo lo miraba. Bueno, después vamos a ver ese relato de Ocampo López y esto obviamente me disparó las dudas, la curiosidad, y siempre en una investigación cuando hay elementos cruzados que coinciden, en este caso el relato del presidente de la Academia de Historia y un documento de la CIA, uno tiene motivos como para profundizar la investigación. En esa feria del libro lo conocí a Mario, y Mario me cuenta algo también que me sorprende un poquito, que a lo mejor lo podés contar vos, Mario. Bueno, algo de eso dije ayer. El extinto ya periodista colombiano Ernesto Macausland había descubierto una historia maravillosa en Barranquilla. Era la historia de un nazi que acababa de morir en Barranquilla y su esposa, ya en el lecho de muerte, él le confiesa y le dice, yo pertenecí a las personas de confianza, estuve en el búnker en los últimos días de abril del año 45, ya los soviéticos, los rusos habían entrado a Berlín, la ciudad estaba prácticamente sitiada y el Führer nos saca por las alcantarillas, ¿verdad? De la ciudad, logramos viajar por los subterráneos de Berlín y así nos salvamos. Y a mí me entregan un sobre, que es un sobre que yo tengo que guardar, un sobre que al final nunca supimos de qué se trataba el sobre, y esta esposa en Barranquilla quería contar la historia de su esposo porque ella misma se encontraba en unas circunstancias físicas bastante complicadas. Entonces yo le digo a Macausland, vas a escribir esa crónica. Ernesto Macausland, recordarán ustedes, director de cine, cronista, etcétera, dice, no Mario, tengo 1000 cosas, estoy metido en otro proyecto. Le dije, regálame el dato, pásame la historia y yo la escribo. Y me dijo, listo, perfecto, aquí está el enlace. Llamo yo a Barranquilla, termino viajando a Barranquilla y en efecto la esposa me recibe de manera muy abierta, una persona encantadora, una mujer de 200 y algo kilos de peso, ¿verdad? Una mujer gigante, enorme, cuya cama no se podía poner en una habitación, sino en una sala comedor.
y con 2 ventiladores y un clima tremendo empezamos a grabar el testimonio de ella. Empecé a grabar el testimonio. Yo escribo esa crónica, es la crónica en efecto de su esposo, es la crónica de un hombre que llega bajo la dictadura de Rojas Pinilla, sale de Alemania, es traído a Acerías Paz del Río, en Acerías Paz del Río le hacen un atentado, alguien descubre que hay nazis metidos, seguramente gente de la izquierda, vinculados posiblemente a la embajada rusa en Bogotá, algo por el estilo, hacen un atentado, él sale lisiado, herido, es conducido a una clínica, en esa clínica su esposa, su futura esposa, perdón, una colombiana enfermera, termina finalmente enamorándose de él, cuidándolo, y al final le logra salvar una pierna que le van a amputar. Ellos terminan construyendo una relación de pareja, tienen unos hijos, él se instala en Barranquilla y muere prácticamente camuflado, sin decir absolutamente nada. Cuando yo escribo esa crónica, en realidad, le decía ahora a Abel, no tengo ni idea de qué estoy escribiendo. Yo escribo la historia, pero no entiendo Acerías Paz del Río, no entiendo qué hace un nazi en Boyacá. Estaba en el búnker, un nazi que estaba en el búnker. Claro, junto a Hitler. un hombre que está en el último minuto, ¿verdad? Prácticamente ya con la guerra perdida, la ciudad sitiada, tomada. ¿Qué hace ese tipo en Colombia? Mi único dato era un viejo libro de Alberto Donadío, el de nazis en Colombia, pero no decía mayor cosa sobre el tema. Entonces yo, en realidad, cuando le cuento a Abel, le digo, mira, yo alguna vez estudié algo sobre un nazi, un reportaje para la revista Gato Pardo, le envío a Abel, tenemos ahora el mismo editor, entonces le envío el artículo y ya está. Pero yo no tengo ni idea. En realidad yo vine a entender, te confesaba, lo que había hecho cuando leí tu libro. No sabía cuál era la importancia de Acerías Paz del Río, ni qué hacía un hombre de la época de Rojas Pinilla, un nazi en esa zona. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación audiovisual para explicar en qué consistió esta investigación a partir de estos datos iniciales. El documento de la CIA, con esa foto, el relato de Mario y el de Ocampo López. El primer tropiezo en Colombia para mí, para investigar, fue que no hay, o hasta el momento de escribirse este libro, libros que hablen de los nazis en Colombia después de la guerra. No hay libros, no hay artículos periodísticos, no hay trabajos académicos. Esto es digamos, una debilidad para empezar una investigación porque en un país que no es el mío, es muy difícil arrancar con 0 datos. Uno de los trabajos que hice fue de investigación de artículos periodísticos de época. Y con sorpresa nos vamos a encontrar, por ejemplo, eso es el diario El Tiempo, diciendo sensacionales afirmaciones sobre el Führer en Bogotá. El diario de abajo a la derecha es un diario estadounidense de habla hispana que dice que se rumorea que Hitler se halla en Bogotá. El de arriba es una ceremonia de recibimiento de un acorazado nazi que estuvo atracando en Colombia en el 1935. En Guajira, ¿no? Sí. Acá vemos una publicación especializada policial, ustedes pueden leer, que Hitler estaría también en Colombia, no alcanzo a ver bien los títulos. El otro también es el diario El Tiempo. ¿Ustedes llegan a ver desde el final? Dice nuevo dato sobre la posible llegada de Hitler a Colombia. ¿Eso lo alcanzan a ver? Ah, bien. Bueno, entonces, respecto a la investigación, algo importante es, si ustedes van a una hemeroteca de época, estamos hablando 48, 46, 50, van a encontrar que hay artículos periodísticos que han quedado tapados por el tiempo, pero los hay. Podemos pasar a la próxima. También vamos a ver, y esto es lo que voy encontrando en la investigación, que hay documentos de inteligencia. Lo de la izquierda son documentos de la CIA. Ahí está hablando, los dos primeros de la izquierda está hablando de Hitler en Colombia. El de la derecha es de la Policía de Investigaciones de Colombia, que también habla sobre los nazis. El de la izquierda abajo es del FBI, que habla de Hitler en Colombia. Y el de la derecha, bueno, ahí estamos viendo la foto. O sea que vamos a ver que había artículos periodísticos, tenemos documentos de inteligencia de época, mucha cantidad. Yo les estoy dando ejemplos acá,
O sea, esas 4 hojas que vimos de documento de inteligencia son dossiers, son expedientes, hay mucha documentación. Lo otro que comencé a ver, en Bogotá hay por lo menos 200 coleccionistas de cuestiones bélicas relacionadas al Tercer Reich. 200. Con piezas originales que llegaron a Colombia. Si llegaron, llegaron con personas. Acá vemos medallas, uniformes, armas, libros. Bueno, esa es una cerámica de la zona del búnker, insignias. Podemos pasar a la otra. Esa bandera de la izquierda la trae el hijo del presidente Ospina, de Berlín. Es original, es bastante impresionante la bandera. Dentro de estas piezas que yo decía que son piezas históricas. A la derecha, bueno, todos los integrantes de este acorazado, el Carrefour, que son homenajeados por el presidente de Colombia, ahí están en Cali. En esa época había una relación bastante interesante entre Colombia y Alemania. ¿Por qué no la citas, Abel? ¿Por qué no citas un poco lo de Laureano Gómez, verdad? En Alemania, y Rojas Pinilla en Alemania, ambos, porque los dos están en Alemania en misiones oficiales. Sí. Pinilla está con una misión especial encabezada por Martínez Landines, que era un general de la Guerra de los 1000 días. Están comprando armamento a los alemanes, determinados armamentos. Ahí conocen a la jerarquía nazi y tienen una buena relación y establecen un vínculo que se va a mantener en el tiempo. Estamos hablando de la época preguerra, donde Alemania pasa a ser el segundo socio comercial de Colombia después de los Estados Unidos. Y esta relación se intensifica con el correr del tiempo, tanto en lo comercial como en las relaciones personales y vínculos entre políticos, empresarios y militares colombianos con sus pares germanos. Bueno, uno de estos artículos de época que me llamó mucho la atención es de ¿cómo se llama el periodista? Que no lo llego a ver, que tú lo conoces. Claro, González, este es Toledo, creo, ¿no? González Toledo. Claro, Felipe González Toledo, que es famosísimo, un cronista de la época muy importante porque tiene una crónica sobre el 9 de abril del 48. Y él fue uno de los grandes cronistas de esos años en Colombia. Incluso a él le debemos buenos datos de lo que pasó el 9 de abril del 48. Ustedes recordarán, y en tu libro hay una alusión también al tema, ¿verdad? Laureano Gómez termina finalmente abriendo la convención y hacen a un lado a Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era la persona que quería abrir y era lo que se supone que iba a abrir la convención, y al final Laureano Gómez le dice que no, lo suprimen, y por eso es que llega un estudiante a la oficina de el negro Gaitán, como le decían, el indio Gaitán, ¿verdad? Llega a la oficina un estudiante cubano y le dice: ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no abre la convención nuestra? La convención estudiantil. Era Fidel Castro, ¿verdad? Fidel Castro estaba el 9 de abril del 48 en Bogotá, y es Fidel el que habla con Jorge Eliezer Gaitán y le dice: ¿por qué no abre la convención nuestra? A usted ya le cerraron la puerta ya. Laureano Gómez, que era la ultraderecha de la ultraderecha, recordarán, el padre de Álvaro Gómez Hurtado, ¿verdad? Le dice: usted le cerraron la puerta, entonces abra la convención, y a usted le conviene tener estudiantes en el resto de América Latina contactados con usted. Y Jorge Eliezer Gaitán dice: claro, perfecto, ok, abro entonces la convención de ustedes. Y esa es la razón por la cual al día siguiente queda inmediatamente Fidel encargado de recoger a Jorge Eliezer Gaitán para llevarlo y que abra la convención. Esa es la razón por la cual el 9 de abril del 48 él está muy cerca de la oficina de Jorge Eliezer Gaitán, está Fidel Castro, cuando matan a Roa y estalla el Bogotazo. Él está muy cerca de la línea de Roa mata a Gaitán, claro, y está Fidel muy cerca del asesinato, pero matan a Roa, ¿verdad? O sea, matan a Roa en el sentido en que lo cogen a patadas, lo llevan prácticamente hasta la carrera séptima, le hacen un linchamiento público, y ahí entre la gente, entre la multitud que ve el asesinato de Roa, está Fidel. La primera vez que Fidel ve una revuelta popular,
La primera vez que ve una emancipación popular de gran envergadura la ve en Bogotá el 9 de abril del 48. Cuando entra a Cuba triunfante el 1 de enero del 59, yo creo que seguramente lo que Fidel tenía en la cabeza era el Bogotazo en nuestro país. Entonces lo que es increíble es que este cronista González Toledo, Felipe González Toledo, hizo extraordinarias crónicas de lo que pasó durante el Bogotazo y fue un tipo muy reconocido justamente por eso mismo. Todo lo que les fui contando sobre los nazis en el libro va acompañado del contexto histórico de Colombia. No es la historia de los nazis solamente, aisladamente, o la llegada de Hitler a Colombia en forma aislada. Y le vamos a dar además, y le damos en ese mismo libro además un contexto internacional histórico. Si no, no se entiende esto. Todavía no lo podemos entender que uno diga que Hitler estuvo en Colombia o que los nazis estuvieron en Colombia y nunca nos enteramos de que había un solo nazi en Colombia. Pero lo que se pretende hacer con esta obra y con las otras es dar el contexto internacional, la trama de complicidades que hizo posible que esto fuera así y la trama de complicidades que hizo posible que nadie se enterara. Porque nadie se enteró de algo que era muy importante, demasiado importante, como era la migración masiva de nazis a América, en particular a Colombia, que nunca se habló, y de los personajes más importantes. Una cosa más, Abel, perdón. Sería interesante en ese contexto que dices que ese informe de la CIA no es un informe aislado en el sentido en que todas las agencias internacionales decían que Hitler había salido vivo y que había una tramoya montada de tiempo atrás, ¿no? Scotland Yard, la KGB, declaraciones oficiales que tú traes en los libros de jefes de Estado, Stalin diciendo al final de la guerra, Stalin dice, se nos escapó este tipo, ¿no? Bueno, respecto al artículo en sí, esto es Paipa. Vamos a detenernos en esta diapositiva. En el informe, en el libro, Toledo recibe 2 o 3 personas que le dice, vimos a Hitler en Paipa. ¿Dónde? En un hotel. Haciendo que estaba tomando en un bar con otra persona y después se fue. Toledo, que es periodista, en vez de irse a Paipa, escribe la crónica. Pero lo hace, escribe lo que le dicen, pero lo hacen un poco en tono irónico. O sea, dice, bueno, Hitler se murió en Berlín. Esta gente dice que estaba en un bar, pero se murió en Berlín. Y sigue así. Yo en mi viaje a Colombia tuve 2 personas, nietos en este caso, cuyos abuelos le dijeron Hitler estuvo en Paipa. Uno criollo y otro de la vertiente alemana más cercana a los nazis. Así que lo que hice fue ir a Paipa, ahora sí vamos a la otra. Me vinculé con este empresario que es muy importante en la investigación, que es Carlos Duarte, es un empresario hotelero, nacido en la zona, con quien me vinculé y estuvimos viendo a viejos pobladores del lugar y recorriendo. Entonces le digo, Duarte, si Hitler estuvo en Paipa, ¿en qué hotel debería estar? Vamos a la próxima. Me dice, en entonces llamado Hotel Termal. Le digo, ¿por qué? Porque era el más lujoso. Tenía, el cocinero había venido, era el cocinero de Shah de Persia, tenía lo último, y además era el único que tenía bar. Vamos a la próxima. Tenía, si ustedes ven, arriba es la terraza. Desde la terraza se ve la pista de aterrizaje. Increíble. Uno se para en la terraza del hotel, al lado del hotel, cruzando la calle, está la pista de aterrizaje. Ahora sí, pero también en 1950. ¿Qué hace una pista de aterrizaje para esa época en Paipa? Vamos a la próxima. Ese era el único bar del hotel y posiblemente el único bar de los hoteles del lugar. Y como ven, tenía artículos muy refinados. Ese piano es un piano alemán súper labrado, una belleza, realmente una belleza. Vamos a la próxima. Estas son las piscinas termales y algo muy curioso. Yo cuando hablaba con los viejos empleados del hotel, los conserjes, los mozos, dice, acá venían los alemanes en el año 50, 49. ¿Y qué venían? Sí, venían del frente de batalla. Me decía, ¿cómo? ¿Del frente de batalla venían acá? Sí. Nosotros teníamos un problema con esta gente, un problema serio, porque nos daban la propina con moneda extranjera y acá no teníamos dónde cambiarla. Entonces, claro, uno dice, 1950, los alemanes se reunían en un hotel en Paipa. Podía ser que conocieran Colombia, pero irse hasta Paipa. Vamos a la próxima. También encontré una foto en Paipa de un personaje que está
allí de saco y corbata, no sé si lo llegan a ver, que es el personaje que nos contaba Carlos, que había estado en el búnker de Berlín, que es un hombre nazi que se llama Heinz. Todas estas historias en el libro están mucho más desarrolladas, yo se las estoy condensando. Vamos a la próxima. Bueno, ahí empezamos a recorrer la zona de campo, hablando con la gente del lugar. Vamos a la próxima. Y llegamos a Germania. Germania es la vereda anterior. Es la vereda anterior a Tunja. ¿Por qué se llama Germania? Hasta ahora no lo sé por qué se llama Germania. Bueno, ustedes saben que Tunja es una ciudad muy antigua de la colonia, un centro religioso, yo diría que es una ciudad religiosa por la cantidad de catedrales, escuelas religiosas, seminarios, etc. Y muy conservadora. Pasemos a la próxima. Bueno, esa es una muestra de Tunja. Vamos a la próxima. Y ahí me encuentro con el doctor Ocampo López, que es la historia que yo le contaba antes. Me encuentro con Ocampo López, le digo, yo tengo, no le llevé el documento, pero le dije, tengo un documento de la CIA, que es el de abajo, y es posible que Hitler haya estado, ya les hice el relato, sí, es posible. Estuvo en 1954, vino, digo, pero ¿quién tenía conocido acá? Ah, su amigo Julio Sieber, vamos a la próxima. Digo, ¿y quién es Julio Sieber? Ah, amigo de Hitler. Él estuvo, este Sieber es a la izquierda de la Primera Guerra, esto cuando estaba en Tunja en la Segunda. Pasemos a la próxima. Sieber en la segunda misión educativa alemana a Colombia participa, y esta es la escuela normal de Tunja en esa época, 1935, y como ven los chicos están haciendo el saludo nazi. 1935. Sieber se va, cuando empieza la guerra, se va a Alemania. Permanece en la guerra en Alemania y cuando termina la guerra queda un año detenido. Después de la detención, ¿a dónde va a ir? A Colombia. Nombrado por el presidente Rojas Pinilla como rector de lo que va a ser la Universidad, se me corta, Pedagógica de Colombia. Pasemos a la próxima. Ahora volvemos sobre él, ¿no? Sí, sí. El primer acto que tiene Sieber cuando asume la universidad como rector, primer rector de la Universidad Pedagógica, es instaurar el águila. Vamos a la siguiente, a la que estábamos. Sí. Al águila como emblema de la universidad y establece un anillo que tiene runas, que tiene imágenes simbólicas, que bueno, algún experto quizá lo podrá develar. Pero además establece un sistema que ya había establecido en la primera misión educativa, muy rígido. Había cuerpos especiales para detectar si había alumnos comunistas o había cuestiones extrañas, todo en un sistema de disciplina muy importante. Pasemos a la próxima. Con esos datos, con lo que me decía Ocampo López, yo tuve que averiguar realmente quién era Sieber. Lo que tienen en pantalla, no lo había mostrado antes, es el prontuario de la Policía de Investigaciones de Colombia sobre Julio Sieber. Ahí están todos sus datos, está toda su historia, sus antecedentes, y lo que está en el centro es las condiciones y contrato con Rojas Pinilla para ser rector de la Universidad de Tunja, pero además representante entre el gobierno colombiano y el alemán en determinadas cuestiones que se establecen en un acuerdo firmado entre el gobierno de los dos países en 1953-52. Vamos a la próxima. Esto sigue siendo Tunja. Arriba actualmente, abajo ven las camisas negras que eran grupos derechistas haciendo el saludo nazi, y a la izquierda van a jurar por Cristo, ¿no? Dice el artículo. Estos eran grupos de ultraderecha que ya estaban en los años 30, muy vinculados a la iglesia. O sea, yo estoy dando el contexto de Tunja para decir por qué podían estar pasando cosas en Tunja. Vamos a la próxima. El personaje que está acá es el padre Moser Klein, que es de la iglesia de Tunja y va a ser también en el libro toda la historia de él. Era un sacerdote
de mucha actividad, hacía los juegos deportivos a gran escala, los coros, tenía mucha actividad. Tocaba la campana cada vez que un submarino alemán hundía un barco aliado y cuestiones por ese tipo. Klein va a ser vínculo con el grupo nazi, con los políticos colombianos y con la embajada alemana en Bogotá, que era nazi. Y yo cuando les digo que la embajada alemana en Bogotá era nazi, en el libro vamos a ver que este señor sacerdote Klein se reunía con los embajadores cuyos antecedentes eran nazis, eran hombres afiliados al partido nazi que estaban en Bogotá. En el libro se explica por qué los nazis venían a ser embajadores de Colombia. Vamos a la próxima. El documento de la CIA decía que Hitler se reunía en residencias coloniales. A la derecha, residencias coloniales hoy. Es un centro comercial. A la izquierda, residencias coloniales, los días o el año, yo creo que es el mismo rollo de foto, de la reunión de Hitler en residencias coloniales. Hay militares a la derecha y a la izquierda, si ven, hay una señora, es la esposa de Philippe Citroën o Citroën, y el bebé que está abajo es el hijo. O sea, hubo que ubicar el lugar y establecer efectivamente que el lugar existía y establecer los antecedentes documentales y policiales sobre estos personajes. Vamos a la próxima. Residencias coloniales. Y este señor que ven ahí es el hombre que se reunía con Hitler, con su familia, su esposa, su hija mayor a la derecha y su hijo menor a la izquierda. Yo acá no se los muestro con mucho detalle, pero nosotros hemos chequeado, digamos, el lugar efectivamente, tanto en la foto como con las fotos históricas de residencias coloniales, y es exactamente el mismo lugar, por detalles de los edificios, esas puertas, la cantidad de vidrios que tienen, los muebles, etcétera, las sillas, etcétera, es el mismo lugar. Pasamos a la próxima. Así que hubo que rastrear a Citroën, porque una cosa es que uno tenga un documento de la CIA y diga, hay un señor que se llama Citroën o Citroën, y otro buscar quién era Citroën o Citroën. Esa es la foto que encontré de Don Phillips, sentado al lado de Hitler. Esos son los dos personajes. Vamos a la próxima. Y además de la foto encontré el prontuario policial de Phillips Citroën. O sea, tenemos que salir en una investigación de un dato a una realidad concreta. ¿Existió este personaje? Existió. ¿Tenía antecedentes? ¿Sabemos dónde estaba? ¿Quién era? ¿Qué hacía? Bueno, este prontuario policial lo dice. Citroën entró en Colombia en 1950 y da como domicilio residencias coloniales. El mismo lugar donde el documento de la CIA dice que se reunió con Hitler. O sea, tenemos al hombre, tenemos el lugar, tenemos la evidencia de que vivía en ese lugar. En el libro hay más datos, yo estoy comprimiendo. Pasamos a la próxima. ¿Quién era Citroën? El documento de la CIA dice que era un alemán. No, no era alemán, era un holandés. Estos son los documentos militares que tuve que encontrar en Europa sobre Citroën. Citroën era un hombre de la Armada holandesa y el documento a la derecha es muy raro porque es un permiso que está en ruso y en alemán, un salvoconducto que tenía en junio del 1945, cuando Berlín estaba destruida y las tropas aliadas y rusas estaban sobre Berlín, y ese salvoconducto dice que a este hombre que se llama Philippe Citroën se le debe dar toda información que requiera y no se le debe obstaculizar sus tareas. Con lo cual, ya estamos en presencia de alguien que no es de la media o del común del resto de los militares que estaban en ese lugar, porque si tenía un salvoconducto en ruso y en alemán para que hiciera lo que se quisiera, es algo raro. Les agrego que después de la guerra, este hombre tiene como destino Antillas holandesas, concretamente Aruba. Hay una central militar holandesa en Aruba. Él posiblemente, por todo esto que estamos viendo, hacía tareas de inteligencia. Y en el 49 se le encomienda una misión a Colombia. Y entra en 1950 y termina con la reunión con el jefe nazi en Tunja. Pasamos a la próxima.
Toda esa historia anterior es una historia. Ahora les voy contando salteadito algunas cosas. Este es el convento de Raquira. Raquira, perdón. Sí, ¿qué vas? Yo lo dije en argentino. ¿Qué encontramos en el convento? No voy a decir cuál. En el convento, la próxima. Mezcladas con armas españolas antiguas, encontramos armas nazis exhibidas al público. En la derecha se ve claramente la esvástica de esa daga. Encontramos bayonetas exhibidas al público. Ahora no sé si la sacaron después que salió el libro. Los nazis, muchos, dejaban su uniforme y se vestían los hábitos y pasaban a la vida en clausura en un convento. Las armas se las entregaban a la iglesia y en este caso eran exhibidas al público. Próximo. También en el libro va la historia del general Belarmino Pinilla, que es un as de la aviación colombiana, el primer piloto de helicóptero, piloto de varios presidentes de Colombia, quien asegura que en un lugar que está marcado frente a la Guajira, por aquí, no sé si se llega a ver, hay un puntito negro allí, dice que en el año 62 sobrevoló varias veces, él estaba en una misión sanitaria, y estuvo varios meses en una misión sanitaria, un submarino alemán que él asegura que está hundido en ese lugar. Lo de la izquierda es una presentación mía a la Armada colombiana, preguntando sobre el submarino, me dijo que tenía que preguntar a la Dirección General Marítima, la Dirección General Marítima me dijo que busque un folleto donde están todos los hundimientos, que a lo mejor encuentro el submarino. Esto que les cuento es verdad, ¿eh? Esto que les cuento es verdad. Con el documento de la CIA de Hitler hice lo mismo, presenté siempre a través de las formas legales y los carriles que corresponde a la inteligencia colombiana la consulta sobre el documento. En el libro están esas contestaciones, esos documentos, y ellos dicen que antes se clasificaban los documentos de una forma que ahora no saben cómo es, entonces que les resulta prácticamente imposible buscar esa información en esos años. Esa es la respuesta oficial militar sobre el documento de la CIA de Hitler en Colombia. Pasemos al próximo. Bueno, algo que no había, yo les decía, en Colombia es identificación de nazis que hayan llegado después de la guerra. Acá paseando por un cementerio, buscando en un cementerio, encontré esta cruz, es de un comandante de la CSS que se llama Redberg. A la izquierda está, bueno, en Bogotá, a la derecha está en Europa durante la guerra. En el libro contamos toda la historia de Redberg, la próxima, así como de otros nazis. El de la izquierda es un personaje que es Steinke. Este hombre trabajó en Acerías Paz del Río en el mismo tiempo que estaba Hinz. Son ejemplos esto, puede haber muchos más. Y Rojas Pinilla dice, vos sos el hombre ideal para mi servicio de inteligencia. Así que este nazi trabaja dentro de los servicios de inteligencia de Rojas Pinilla. Los de la derecha son aviadores, hubo muchos aviadores. Yo estoy ahora viendo los registros migratorios, pero hubo una cantidad de pilotos alemanes increíbles llegados a Colombia. Muchos fueron a trabajar a empresas de fumigación, otros a empresas de pasajeros. En el libro desarrollo, porque pareció muy interesante la vida de la derecha, que Steven, vive el hijo, que me dio mucha documentación sobre su padre y me contó que él había ido primero a Argentina, había escapado a Argentina. En Argentina estaba la Fuerza Aérea alemana, que era Galán, y Galán le dice, a ver, no, a vos te toca Colombia, vos te vas para Colombia. Sí. La próxima. Bueno, ahí lo tenemos al Hinz, al famoso Hinz, que la historia la escribió Mario. Y el de la derecha me volvió loco, porque nosotros teníamos la Feria del Libro y queríamos terminar el libro para presentarlo en la Feria del Libro. Cuando estábamos escribiendo, apareció una documentación sobre un criminal de guerra húngaro que terminó viviendo en Colombia. Pero teníamos cientos de hojas, muchos folios. Entonces hubo que traducir todos esos folios y armar la vida de este hombre para ver quién diablos era y por qué termina en Colombia, por qué se lo había ido a buscar o a tratar de encontrar a Hitler en España después de la guerra.
y todo el periplo cinematográfico que hizo. Se llama Bacta y bueno, toda esta historia está contada en el libro. La próxima. Bueno, yo no voy a pronunciar, voy a decir Cundinamarca, porque después me van a corregir y van a decir que se dice Sesesquile o Sesesquilé. Ah, bueno. Bueno, pero esa es la versión colombiana que me dices tú. Bueno, ese es el famoso castillo del general Jorge Martínez Landines, que fue como un héroe de la Guerra de los Mil Días. Los familiares del general dicen que después de la guerra Hitler se reunía con Landines en el castillo y que inclusive se han sacado fotos. Así que bueno, una de las misiones en los próximos 100 años es buscar esas fotos. Próximo. Parque Los Alcázares, Bogotá. Si ustedes van al Parque Los Alcázares van a encontrar esa piedra con el nombre Berlín y con el oso. No la habían pintado con ese rosa, ¿eh? No sé a quién se le ocurrió hacer el oso rosa. Pero no se llama Los Alcázares, se llamaba Parque Alemania. ¿Por qué esa resolución que está a la izquierda es el nombre verdadero del parque, Parque Alemania? Y lo que está ahí es el resto de una capilla y de un orfanato que había ahí. ¿Qué tiene que ver todo esto con los nazis? La próxima. La próxima. Este hombre que se llama Pulido Galindo me llevó, tiene sobre el escritorio la foto de su padre y me dice, mire, mi papá me dijo que era huérfano, y colombiano, padres colombianos, abuelos colombianos, era huérfano, y que lo criaron en el orfanato. Pero como usted verá las fotos de la derecha, ese es mi padre. La verdad que de colombiano no tiene mucho, era rubio, ojos azules, muy alto, ahí está en la foto de casamiento. Y yo nunca quise creer que era colombiano, porque además cuando hablaba de los colombianos lo hacía en una forma como si él fuera extranjero. Entonces me presentó toda su investigación, que está en el libro, que da cuenta que ese asilo extrañamente tenía guardias en el exterior con perros policías. Entonces uno dice, un orfanato de la iglesia con guardias con perros policías, donde en vez de niños colombianos salían niños alemanes, es muy raro. Y que además cuando uno pregunta y dice, ¿usted sabe por qué está la placa, por qué se llama, se llamaba Alemania el parque, por qué está esta placa? Nadie sabe. En el libro desarrollamos toda esa historia con todas lo que averiguó Pulido Galindo, más información nueva sobre el orfanato misterioso de los Alcázares. Próxima. Bueno, esto es una investigación en Tabio. Es un ejemplo de todo el esfuerzo adicional que no sirve para nada. Que ocurre cuando muchas personas creen que están en presencia de un nazi o de Hitler en este caso, y dice, estaba en Tabio, era así, 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 así. Así que yo perdí mucho tiempo en Tabio, busqué. Lo de abajo es la Secretaría, es el parque de la Secretaría de la Cultura, donde encontré la única foto de alguien con bigotito. Algo había que hacer. Y lo que vamos a ver ahora es muy corto, es una recorrida, la próxima, por Tabio, hablando con la gente de Tabio, diciéndole, encontré esta foto, ¿era la persona que...? Pero tiene un gran parecido, espérame, yo me pongo mis gafas. ¿Sí? Sí. Sí, No, es un señor de Río Frío, creo yo más bien. No, tiene un gran parecido. No es. Bueno, esto es un ejemplo nomás, porque uno dice, bueno, llegamos a tener toda esta información, pero toda esta no la llegamos a tener. Fue a lo mejor la misma o más cantidad de tiempo con vías muertas. En el libro hay un capítulo concretamente de varios casos falsos, donde sí eran nazis, pero no era Hitler. Yo estaba a la vuelta de mi casa, Hitler, porque... Bueno, vamos. Pero no era. Pero todo ese entre el arranque y el no era, y la conclusión de que no era, es mucho tiempo y esfuerzo que no se ve reflejado después en el resultado del libro, ¿no? Volvimos a Duarte.
Este hombre, cuando tenía 12 años, 11 años, termina trabajando en un bar de una pensión que era de Julius Sieber. ¿Se acuerdan de Julius Sieber, el rector de la Universidad de Tunja, amigo de Hitler? Él era muy chiquito, 13 años. No entendía muy bien todo esto de la guerra y de Hitler. Pero ahora vamos a escuchar qué nos dice Duarte. El señor Tide en alguna oportunidad hizo una reunión. Y en esa reunión a mí me llamó la atención, siendo en la edad que tenía, no estaba muy vinculado pues, con la historia todavía. En esa reunión aproximadamente podríamos estar hablando de 8 o 10 personas en una mesa. Entonces se hizo una mesa para ellos. Yo atendía el bar en ese entonces y los atendía a ellos y les servía whisky, porque había el whisky que teníamos allá, era el whisky Johnny Walker sello negro, sello rojo. Y eso era lo que ellos tomaban. Y al rato apareció y tenía un mostacho como el que tenía Hitler. Y todo el mundo se reía, levantaban las manos y tal vez el famoso Hey Hitler o algo así. ¿Y el señor de bigote cuando hacía el Hey Hitler qué hacía? No, pues él así, con las manos así, apenas miraba. Entonces eso, pues es decir, no levantaba las manos ni nada, sino simple se erguía un poquito. Y todos los demás lo saludaban. Y todos levantaban las manos. Entonces, pues cojo esos libros, pongo a mirarlos y siempre me llamó la atención la fotografía de Hitler. ¿Por qué? Porque yo vi a ese señor lo vi representado en esa figura, esa época, ya en Bogotá, atendiéndole, sirviéndole el whisky. ¿Y con el bigote igual? Entonces, para mí, y los rasgos era el mismo, la estatura más o menos, por ahí como unos 70, algo así, un poco más o menos, por ahí, no era muy alto. La forma del pelo en la cabeza estaba siempre, digamos, como corrido hacia un lado. La frente, los ojos es lo que tal vez no puedo distinguir bien, pero para mí era Hitler. Esa persona era Hitler. Para mí era él. El personaje, el testimonio de Duarte es importante porque el lugar es importante. Era un lugar donde había reuniones de pocas personas alemanas, nazis, y pertenecía a Julius Sieber, al rector de la Universidad de Tunja, que ya, como vimos antes, tenía toda esta vinculación con estos alemanes y en particular con Hitler. Bueno, Belarmino Pinilla, el general, nos va a contar también sobre dónde viviría Hitler. Resulta que mi hermano mayor, que es abogado penalista, trabajó en la Corte Suprema de Justicia. Tiene un gran amigo que vivió en el barrio donde vivimos nosotros. Ese barrio en Bogotá se llama Teusaquillo. Entonces hace unos 3 años se me apareció en la casa de mi padre, que la heredé, mi hermano mayor, con un amigo del barrio de ascendencia italiana, de apellido Giordanelli. Digo, hermano, aquí le traigo a este amigo que fue amigo de mi época. Mi hermano me lleva 10 años de edad, porque me dice que quiere contarte a ti que fuiste militar, algo que si me cuenta a mí como abogado, yo no le voy a creer. Entonces aquí está el amigo Giordanelli. Le dije, ¿qué me vas a contar? Me dijo, te quiero contar, no me quiero morir sin irme con eso, de que yo en este barrio conocí a Adolfo Hitler. ¿Cómo? ¿Y eso cuándo? Yo pues a finales del año 1954 o comienzos del 55. Bueno, el relato de Pinilla en el libro, que es inicial, se corrobora después con 3 vecinos del lugar, que dicen
que en esta casa, en el barrio Teusaquillo, había custodios fuera de la casa, lo que es muy raro, porque es un barrio donde vivían presidentes y ningún presidente tenía custodia. Donde había un Mercedes-Benz que entraba al garage y donde los 3 vecinos por forma separada, sin conocerse entre ellos, aseguran que un tiempo ahí vivió un señor y que ese señor, con sus custodios, era Adolfo Hitler, la casa de Teusaquillo. También está más desarrollado en el libro. La señora Ana Beatriz Aguasia. Ana Beatriz es una testigo que vive, que está viva, es mayor, vino en silla de ruedas en la presentación en la Feria del Libro, es una testigo muy importante. Ella trabajaba en un laboratorio manejado por alemanes nazis, que era Sanicol. El que está en el medio, ella es la que está a la derecha, el que está en el medio es el dueño, que se llama Boris Beshirov. Boris Beshirov es un personaje que yo tenía registrado porque aparece en las listas negras de los aliados durante la guerra. Él estaba en Colombia y figura como una de las personas vinculadas a los nazis durante la guerra. Así que por ese lado lo tenía a Beshirov. Ella me nombra a otra persona que era un químico que se llamaba Eugenio Winkele, que yo no tenía la menor idea quién era Eugenio Winkele. En la próxima, bueno, hubo que hacer una investigación sobre quién era Eugenio Winkele. A la izquierda lo vemos con su uniforme militar. Él primero perteneció a la Fuerza Aérea Alemana y después pasó al Ejército y después no sé a dónde más pasó, pero en su prontuario policial se indica que llegó de Hamburgo, procedente de Alemania en 1950. Abajo a la derecha el contrato de trabajo con la empresa Sanicol, que es la empresa que decimos que estaba manejada por los alemanes. Y hay una serie de datos dentro del prontuario sobre Winkele. ¿Qué decía doña Aguasia, la señora que vimos antes? Que Hitler frecuentaba a Beshirov y a Winkele en el laboratorio alemán de Sanicol. ¿La próxima no te da? Es el más importante de todos. Bueno, mientras él trata de destrabarlo. Es un complot. Es un complot. Sabotaje. Entra solo, a ver. A ver la próxima. ¿Quién nos habrá mandado el, no? ¿De dónde vendrán las ondas? Bueno, el testimonio de la señora es muy importante porque tiene una lucidez muy grande. Estaba sentada en la primera fila en la Feria del Libro de Bogotá. ¿Cómo le decían a Hitler? Ya, ahí está. Eduardo. ¿En qué año lo conoció a Hitler? Sería el 57, tal vez. 57, por ahí. El 57. ¿Él qué hacía? Pasearse por el laboratorio, caminar, el amigo Boris. Él llegaba al laboratorio con don Boris. Sí. ¿Usted por qué sabía que era Hitler? Porque él se presentó, que era Eduardo, pero nosotros ya por las fotos y todo eso sabíamos que era Hitler. ¿Y Beshirov en algún momento le dijo que era Hitler? Sí, él nos había dicho con anticipación, antes de llegar a él ahí. ¿Qué le había dicho Beshirov? Que iba a ir un señor, que se llama, su nombre de pila era Eduardo. Él estaba en Alemania y por alguna circunstancia salió de allá. ¿Y él le dijo que iba a venir al laboratorio? Primero estuvo en Santandercito con Dinamarca. Él estuvo allá. ¿En la finca de Beshirov? Sí, la finca que tenía allá. Y luego al laboratorio.
Una excelente persona. Usted habló con toda la historia de él en Alemania, y por qué se había vendido, Don Boris lo trajo de Alemania. ¿Él había estado antes en Colombia? Ah, no, eso sí no supe. Él no dijo si había estado antes, si había... No, no nos dijo. Pero cuando Boris lo trajo, estuvimos en Santandercito, Cundinamarca, ya tenía Don Boris una finca muy grande, tenía empleados allá, y nos llevaban a paseos allá. ¿Y dónde puede ser que vivía Hitler cuando estaba en Bogotá? En un apartamento de Don Boris. Creo que vivía en una parte de Usaquillo, tenía un apartamento, y allá vivía ella. ¿Entre ellos hablaban en alemán? ¿Entre Hitler, Bashirov, Winkel? Ellos sí hablaban en alemán. Se movían en alemán. Pero con nosotros hablaban castellano. Era muy simpático. ¿Entonces fue de San Nicolás? ¿En qué año? ¿Yo? Sí. Me retiré en diciembre del 60. Desde antes Hitler iba siempre a San Nicolás. Sí. Iba todas las semanas, una vez por mes, poco, era ¿Don Eduardo? Sí. Me parecía casi todos los días con Boris. Ah, eras muy... Sí, en gerencia, permanecían allá los dos. ¿Él estaba bien de salud, Hitler? Sí, estaba muy bien. ¿Caminaba bien? Caminaba bien. ¿Usaba bigote? ¿Cómo? Sí, tenía bigote. Llegaba a ver, pero el bigotito es... Bonito, bonito. Siempre estuvo con el bigote. Tenía bigote. Allá se llamaba Eduardo, no le decía Don Eduardo. Está bien. Allá nadie se tuteaba, señorita o señora. ¿Y vestía de saco, corbata? ¿Cómo se presentaba? Vestía como el corriente. Su vestido como el corriente. Se vestía. Y llegaba con Bashirov. Era muy tratable él. Bueno, acá está su foto. Ah, sí. Las personas que citamos en el... De acá, ahí está. En un paseo. En un paseo en Santandercito. ¿A eso es Santandercito? Santandercito, Cundinamarca. ¿Esta es la finca de Don Boris? La finca de Don Boris, sí. ¿Usted cuál es? del trabajo. ¿Usted está acá? Sí, no sé si estoy acá. Sí, acá. Claudia me dijo que estaba acá. Ahí. Sí. Y estas son también las empleadas de confianza. Sí, empleadas de allá, sí. ¿Cuál dice que lo conoció como? ¿Cómo es? Ahí está. Como está aquí. Aquí lo conocí. Era simpático. Hay un dato muy curioso que surgió durante años de investigación, pero que se confirmó en Colombia con los testigos, es que usaba bigote postizo. Cuando él salía por la vía pública, cuando estaba andando, no iba a andar con el bigote que lo hacía reconocible. Pero cuando tenía las reuniones con sus grupos especiales, con estas reuniones de 8 o 10 personas, se ponía el bigote. Eso está en boca de uno de los testigos, lo van a ver en el libro como uno de los datos nuevos o coloridos de la investigación. Les hice un resumen del libro y un anticipo de las cosas nuevas que van surgiendo. Hay mucho más. Nosotros vamos a hacer un pequeño cierre y dejamos abierto a preguntas. Exacto, perfecto, Abel. Mira, yo creo que el eje central del libro y de tu investigación estaría en la fuga, ¿verdad? O sea, en constatar que en efecto en 1945 los restos que quedan allí no son Hitler, ¿verdad? Eso es como el primer dato. Entonces yo te quisiera, ayer me
Me preguntaban justamente de una información que circula en los últimos meses, en donde apenas aparece tu libro y apenas aparece la investigación de Hitler en América Latina y en Colombia, aparece un informe internacional diciendo que hay unas pruebas contundentes de una placa dental, etcétera, que indican que Hitler sí se muere en el búnker, ¿verdad? La historia lo que tiene es, como para mí, como llamativo, que cosas que son muy groseras o son muy burdas, no son vistas como groseras o burdas y son aceptadas como realidades. Nos mienten todo el tiempo, pero lo que a mí me llama mucho la atención es la capacidad que tenemos para tomar cosas que claramente son falsas. Esto para mí es muy llamativo. Miren, hemos comprado por años una historia que dice que están llegando los rusos a Berlín y que entonces, como ya era inminente que iban a tomar el búnker, Hitler decide casarse. Decide hacer una fiesta y bailar con su amada. Viene un juez, se casan, brindan. Después, para terminar la fiesta, se suicidan y como corolario de todo esto, sus amigos dicen, vamos a cremar sus restos. Y mientras caían las bombas en Berlín, alzaban sus manos viendo la hoguera cómo acababa con el cuerpo de Hitler. Es fantástica la historia. Es fantástica. Mario, vos te podías ver una novela Perfectamente. perfecta. Ya me la escribí. Pero vas por una segunda. Sí. Ahora, cuando uno empieza a revisar la historia, y no digo la historia de los servicios secretos, simplemente hacer un trabajo que uno puede hacer, que es irse a una hemeroteca a ver los diarios de época. Yo hice ese trabajo desde la fecha de la muerte de Hitler, todo el 45. Todos los informes de agencias de noticias, de diarios, de radios, etcétera, hablan de la fuga de Hitler. No hablan de la muerte. En Estados Unidos, en Europa, en América Latina, todo. El 90% de información es que Hitler escapó, no es que Hitler se murió en el búnker. Hay un pequeño grupo que dice que Hitler se suicidó. ¿Quiénes son? Son los amigos de Hitler. O sea, vamos a buscar la banda, encontramos a la banda, le decimos, ¿y su jefe? No, nuestro jefe se mató. ¿Y el cuerpo? No, lo quemamos. Ah, bien. Entonces su jefe murió. No hay pericias criminalísticas, no hay pólvora, por ejemplo, no hay arma homicida, no hay rastros. El cadáver nunca fue filmado, ni se le sacó una foto, como si se le sacó foto a los dobles muertos de Hitler. No hay cadáver, hay huesos. Entonces, esto que es tan obvio, o sea, se dice que ninguna compañía de seguros hubiera pagado por la muerte de Hitler. Imposible. Claro. Stalin, que era el jefe soviético ante esta situación, dice, a Hitler hay que juzgarlo igual en ausencia. Stalin, ¿no? Stalin. Stalin dice eso públicamente. Y dice, yo no lo tengo a Hitler, lo deben tener ustedes, le dice a los aliados, y posiblemente se está escondiendo en España. El gobierno español, todo esto en los diarios, yo no les hablo de documentos secretos, leyendo los diarios, el gobierno español tiene que decir, nosotros tampoco lo tenemos, acá Hitler no está. Todo esto es público, todo esto es público. El Estado alemán de posguerra, que ya no es nazi, no lo declara muerto a Hitler, porque no hay evidencias. Lo mantiene con el estatus de vivo durante 10 años. En 1955 se decreta la muerte de Hitler en ausencia, porque no estaba. ¿Qué quiere decir esto desde lo estrictamente legal, ¿no? Del Estado alemán? Que para Alemania, entre 1945 y 1955, Hitler era una persona viva. No solamente viva, que no tenía ningún proceso en su contra, no tenía ninguna acusación legal, consecuentemente no había ningún pedido de captura, si no tenía nada en su prontuario que lo acusara de nada. Consecuentemente, cuando vemos la gran cantidad de archivos de inteligencia que yo publiqué en un libro anterior, todos los servicios saben que Hitler escapó.
Todos los servicios de inteligencia ubican a Hitler como el de la CIA en Tunja, pero no hay orden de captura, si no hizo nada, si no hay ningún proceso, si no hay ninguna condena. ¿Por qué vamos a apresar a Hitler? Y esas pruebas que aparecieron. Bueno, en los hay últimos dos meses, elementos a ver. que también uno dice. Los rusos tienen un pedacito de cráneo de Hitler con un pequeño disparo de un agujero de bala, ¿no? Nadie se pregunta qué es eso porque no tenemos un cráneo completo, por ejemplo, o un cuerpo completo. Pero vamos a ese pedacito. Ese pedacito, hace unos años un equipo norteamericano hizo estudios de ADN. Evidentemente arreglaron con un nivel intermedio de los rusos, con el jefe del museo, y le sacaron las muestras de ADN. Después armó un escándalo, porque ellos llegaron a Estados Unidos, hicieron el ADN y les dio un ADN femenino. Y publicaron que era femenino. Por supuesto los rusos, este pobre hombre que les dejó sacar el ADN, no sé si Siberia, pero por ahí, por ahí cerca. Y volvemos a lo mismo. Está bien, un pedacito de hueso. Decime por qué no tenés toda la calavera. Claro. Cuando los rusos se llevan un par de cadáveres de uno que se llevan supuestamente de Hitler, le faltan la calavera, le faltan huesos. Entonces la historia oficial dice que un año después volvieron al búnker a excavar en el mismo lugar y encontraron el pedacito que faltaba, que tenía el agujero de bala. Esto es oficialmente, ¿eh? Y este es el hueso que se le atribuye a Hitler hasta que los norteamericanos hicieron este estudio de ADN. Lo cierto es que hay otra que es los dientes. Los dientes, la última. La última. La que te decía hace pocos O sea, en los diarios se descubrió que Hitler murió en el búnker de Berlín. Y que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esto fue poquito después del libro. Sí, exacto. Porque los dientes de Hitler, se hizo un estudio y dan que son los dientes de Hitler. A ver, otra vez. Vamos a usar la lógica. ¿Por qué unos dientes? ¿Por qué no tenés las mandíbulas? ¿Por qué no tenés el cráneo? Tenés unos dientes. ¿Qué son estos dientes? Bueno, son puentes dentales. Hitler usaba puentes dentales. Tenía una dentadura muy mala y entonces tenía mucho trabajo de dentista. Algunos de esos puentes tenían dientes orgánicos. 2 o 3 dientes orgánicos. Ustedes saben que los puentes se hacen. Entonces los nazis habían hecho puentes para Hitler, los repuestos de estos puentes y puentes para los dobles. Había muchos puentes. Porque los puentes se copian. Entonces la historia dice que una espía rusa encontró los dientes de Hitler en el búnker de Berlín y se los llevó a Stalin. Los dientes. ¿Por qué no le llevaste la calavera, las mandíbulas? No, los dientes. Unos puentes dentales sueltos. Stalin hizo copia de esos, eso lo dicen los rusos, de esos puentes, porque quería ver cuánto se podía copiar y como tenía capturado a los dentistas, les quería comprobar si efectivamente se correspondían con los puentes dentales de Hitler. Y sí se correspondían, porque eran iguales, eran copias. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que un equipo médico forense con una calavera de Hitler de época, vivo, se ven los puentes dentales. Entonces ellos dicen, esos puentes dentales que tiene Hitler se corresponden con estos puentes dentales, en tamaño, en forma, en determinadas características. Por lo tanto, estos puentes dentales son esos puentes dentales. Hitler murió en el búnker el 30 de abril de 1945 a las 15 horas. Esa es más o menos la conclusión. Cuando esta gente dice, bueno, pero además queremos hacer estudio de ADN de estos dientes, porque los dientes son de metal, los puentes, pero tiene algunos dientes orgánicos, metidos. Los rusos dicen, no, otra vez estudio de ADN. Y le prohíben hacer el estudio de ADN. Ahora, si vamos a los titulares, está descartado que Hitler se haya escapado. Claro. Ahora, Hitler tenía varios dobles, ¿verdad, Abel? Entre ellos, quizás el más significativo, el más parecido, el más importante era Ferdinand Wiesel. Sí, era
que es el que parece ser que queda en el búnker para que el otro pueda salir. Sí, sí, tenía varios dobles muy idénticos, con trabajos físicos hechos sobre los dobles, incluyendo la implantación de puentes y trabajos muy, muy finos. Perdóname, yo digo por la hora. Sí. ¿Cuánto tenemos? Sí, tenemos pocos minutos, 10. Yo creo que hay 1000 cosas que hablar, 1000 temas. Lo más importante era que vieran la presentación de Abel y yo creo que vale la pena abrir 10 minutos de preguntas al público, si les parece bien, suplicándoles, por supuesto, que sean muy precisos, muy exactos, ¿verdad? Y que sean preguntas como muy concretas sobre el tema. ¿Sí? Bueno, como comentaban al inicio y ahorita finalizando, lo de que los académicos afirmaban que Hitler había muerto en el búnker junto con Eva Braun en abril del 45, porque actualmente pues están todos estos datos, incluso los mismos mandatarios alemanes dijeron Hitler no murió, porque en las escuelas y demás se sigue diciendo Hitler sí murió en esa fecha y no se tienen en cuenta este tipo de investigaciones, o podría llamárseles, sin caer en lo ofensivo, teorías. ¿Por qué no se enseña eso? O sea, ¿por qué tendríamos que recurrir a estas alternativas para conocer la otra parte de la historia? Porque se sigue ocultando la verdad. Sí, yo creo que la respuesta a esta pregunta es la misma para muchas preguntas iguales con otros sucesos de la historia. Esta es una historia de complicidades. Es una trama de negocios. Las guerras son grandes negocios. Principalmente son grandes negocios. Negocios para la industria bélica, para determinadas industrias. Después hay que destruir todas las ciudades lo máximo posible porque viene después el negocio de la reconstrucción de las ciudades. Todo esto son grandes negocios. Vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta? Tiene que ver que hay en las guerras hay una trama de complicidades criminales. ¿Por qué? Porque en Suiza, mientras se estaban matando millones de personas, los banqueros, los empresarios, los políticos estaban negociando cómo seguía la guerra, hasta qué momento seguía y cómo seguían después los negocios. Y mientras mucha gente moría pensando que lo hacía por la patria, por la democracia, por la libertad, etc., en realidad estaban siendo mandados a la muerte dentro de una gran maquinaria de guerra que era los intereses de la industria bélica que fue creciendo en el tiempo con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda y después con la Guerra Fría. Si Hitler escapó, hay una historia distinta. Si Hitler estuvo en Colombia, hay una historia distinta de Colombia. Si Hitler estuvo en Colombia con miles de nazis, no sabemos exactamente cuánto, podrían ser 2.000, 3.000 nazis, y ustedes no se enteraron, y no se enteró nadie, es porque hay una historia distinta de Colombia, que todavía tenemos que averiguar cuál es. Si existía esta trama de complicidades, mejor que Hitler se haya muerto en el búnker en 1945, porque si descubrimos que no es así, tiene que haber gente que lo ayudó, tiene que haber empresas que siguieron haciendo negocios, tiene que haber acuerdos que hicieron que esta trama de negocios continuara en el tiempo. Si matamos a Hitler en 1945, matamos a los nazis en 1945, y toda la trama de complicidades que siguieron, que existieron en la guerra y que siguieron, no existen. Si Hitler escapó, podemos empezar. Pero estos empresarios que lo financiaron antes de la guerra, este banco, Chase Manhattan Bank, la Standard Oil, el grupo Rockefeller, etcétera, etcétera, que lo financió antes y durante la guerra, ¿lo habrá seguido ayudando? ¿Cómo es esta trama de negocios? Y estos acuerdos que hicieron los militares colombianos con los militares alemanes en el 35, en el 36, ¿habrá seguido después en el tiempo y habrán visto que sus amigos los podían recibir en Colombia? ¿Se habrán entrevistado Rojas Pinilla, Laureano Gómez y otros políticos? Se murió en 1945. No preguntemos más. Está muerto en 1945. Y este pelo demuestra que Hitler se murió en 1945. Yo creo que esto no es solamente para la historia de Hitler, es para muchas historias
que si revelamos que son diferentes, revelamos estos acuerdos que son criminales. Son acuerdos criminales porque moría gente, en la guerra moría gente. Y siguió muriendo después. Y podríamos llevarlo a ejemplos más cercanos al tiempo, pero no es el propósito de esta charla. Así que, ¿por qué la historia no es contada como es? Bueno, esta puede ser una posible explicación. Igual, como salvedad, nunca los norteamericanos dijeron que Hitler murió en el búnker de Berlín. No hay, digamos, archivos oficiales que digan Hitler murió en el búnker de Berlín. Por el contrario, lo que vamos conociendo, que vimos los documentos que se van desclasificando y otros que son secretos. Yo tengo un paquete de documentos en Argentina que los pedí al Ministerio de Defensa, que sé dónde está y que dicen, el Ministerio de Defensa me dijo, son secretos. Apelé a la Justicia Federal en primera instancia, el juez me dijo, son secretos. Apelé la resolución en segunda instancia a la Cámara Federal de Argentina y la Cámara Federal decía, basta y no joda más, son secretos. Y esto es inapelable. De hechos ocurridos en 1945. ¿Qué puede ser secreto? Esto que les cuento en Argentina es lo mismo para Colombia, es lo mismo para Estados Unidos, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos descubrir que la historia es diferente. Además, uno cree siempre que Alemania eran los enemigos de los Estados Unidos y que Alemania pierde la guerra. Esa es la apariencia, pero en realidad no es así. En realidad, los verdaderos enemigos de los norteamericanos son los rusos. Y por eso entra la Guerra Fría. Alemania en realidad era cómplice y eran amigos. En realidad Hitler no pierde la guerra. Hitler gana la guerra cuando Estados Unidos gana la guerra porque son socios y son amigos. Entonces hay como una apariencia que uno confunde y después empieza uno a ver el sustrato que es lo otro, que es la Guerra Fría. Los enemigos no eran los alemanes sino los rusos. La última, porque creo que tenemos 3 minutos. Por favor, su investigación ha sido espectacular aquí, referente a Colombia. ¿Qué opina la gente de Yad Vashem sobre su investigación? La gente de Yad Vashem, los encargados de Israel, Mossad, Shin Bet, la gente de Shin Bet, que son los encargados militares de investigar a Hitler. ¿Ellos qué opinan? Bueno, ahí entramos en un terreno espinoso. Cuando yo hablo de tramo de complicidades, hablo de complicidades globales. En Los secretos de Hitler, que es un libro que arranca con la revolución bolchevique y va mostrando la trama de complicidades, hay un capítulo dedicado al acuerdo entre Hitler y los líderes sionistas que se mantienen en el tiempo. Esto significa posiblemente la respuesta a su pregunta. No me voy a extender sobre este tema porque tenemos muy poco tiempo, pero he desarrollado todo un capítulo con documentos sobre este tipo de acuerdos entre los sionistas y Hitler. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo. ¿Le damos aquí? Sí, el auditorio tenemos que entregarlo, lamentablemente. Creo que tenemos el tiempo porque es que entra alguien más, ¿verdad? Una última pregunta, una última, perfecto. Allá, hola. Dale, atrás, no, dale. Pues. Tienes que hablar un poco más duro para escucharte acá, por favor. ¿Por qué se desenvolvió ese vínculo con los con dirigentes colombianos que igualmente eran latinos totalmente y que ellos no los toleraban? Y es una relación que pues ustedes la ponen como si ya llevara mucho tiempo. Bueno, posiblemente vamos a caer siempre en el mismo camino. Cuando los intereses, los negocios existen, superan toda diferencia de religión, de raza, de color. Seguramente, y esto va a ser posiblemente parte de un próximo libro, tenemos que descubrir cuáles eran los intereses, los negocios y los objetivos de los nazis y los americanos asociados en Colombia. Yo tengo una serie de hipótesis y desarrollos, pero no los voy a contar, pero esto supera que uno sea latino y otro sea alemán. Bien, invitarlos que Abel va a firmar su libro. Yo creo que
creo que lo que ustedes escucharon en realidad es un 1%, por supuesto, de lo que está en el libro. El libro está escrito como una trama detectivesca, es un libro prácticamente adictivo, uno no puede parar y va uno arrancando, y todo lo que vieron de Tunja, el rector de la universidad, está lleno de anécdotas y plagado de datos y de documentos que yo los invito a que lo lean, y no es lo mismo escuchar 1 hora o 45 minutos que leer el libro completo con la documentación. Así es que Abel estará firmando. Muchas gracias por su presencia. Muchas y gracias. seguimos en un libro. Hasta Muchas luego. gracias. Agradecemos a todos por su presencia en la 16ª edición de Un Libro 2018, Leer para Vivir. Los invitamos a las 6:30 a la conferencia en este mismo auditorio.